en el ejercicio mismo de gobierno para analizar qué es lo que debemos hacer en función de futuro frente a la circunstancia que enfrenta el país. Un saludo cordial, entonces, al señor expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Él se encuentra en Bélgica y ha tenido la bondad de atender nuestra invitación, que, como bien sabemos, fundamentalmente está enfocada hacia Loja, pero quiero agradecer, y eso le comunico aquí a Rafael, que tenemos una sintonía muy amplia, no solo a nivel de todo el país, sino también a nivel internacional. Tú puedes perfectamente detectar la sintonía que no solo en esta plataforma, sino en varias plataformas se está pasando y se va a pasar esta entrevista que sostenemos. Un saludo cordial, Rafael. Y entremos pues en materia. Bueno, la pandemia, esta que enfrenta el mundo y el Ecuador, ha venido a ser una especie de prueba de fuego para ver cuál era la situación en que se encontraba el mundo, en que se encontraba nuestra patria grande y en que se encuentra nuestro querido Ecuador. Ahí donde encontró anarquía, aglomeración, insalubridad, debilidad de los organismos que cuidan el interés colectivo, especialmente de la salud, ahí la pandemia tuvo mucho más éxito, mucho más resultado, hizo de las suyas. En los países donde encontró una mejor estructura, las cosas fueron diferentes. Por eso hemos pedido tu presencia para poder dialogar precisamente sobre la circunstancia en que nos toma, en que nos pilla, digamos así, esta pandemia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Un saludo cordial, Rafael. Gracias, Bolívar. No sé cómo llamarte, Bolívar, Chato, ¿cómo te puedo decir? Bueno, como siempre, como siempre. Gracias, Bolívar. Y también gracias por esta oportunidad de dirigirme a Loja, ciudad, Loja, provincia, la patria entera, porque hemos sufrido una censura mediática impresionante, ¿no? El cinismo ha sido increíble, ha sido la marca de estos 3 años, mientras hablaban de libertades, de respeto, diálogo, persecución, censura, falta de libertad de prensa. Y los últimos días, las últimas semanas, me empezaron a dar oportunidad ciertos medios, sobre todo radios, ya los amenazaron, sacaron el concurso, supuestamente empezaba el concurso de frecuencia, y ahora amenazaron que los que me daban espacios, bueno, iban a perder sus frecuencias. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Mira, tu pregunta es muy interesante, porque sí, este virus ha demostrado quién es quién. En general te podría decir que los que mejor han respondido son esos países que han tenido mayor capacidad de acción colectiva, que han garantizado ciertas capacidades para el Estado, que han orientado ciertos bienes fundamentales como derechos, no como mercancía. Por ejemplo, el derecho a la salud. Un caso paradigmático. El país más exitoso en controlar la pandemia en América Latina, ¿sabes cuál es? Venezuela. Algunos dirán Costa Rica, tiene menos muertos, sí, pero tiene la tercera parte de población, que es la quinta parte, ¿no? Venezuela tiene 35 millones, Costa Rica tiene 5 o 6 millones y tiene 6 muertos. Venezuela tiene 10. Porque pese a su crisis, nunca descuidó el sistema de salud, se preparó con tiempo, mandó a ver centenas de miles de pruebas, los médicos iban a las casas a tomar las pruebas, detectar al contagiado asintomático, detectar las redes de contagio, aislarlas, y también para garantizar el aislamiento llevaba comida a las casas por el bloqueo. Ellos tienen desarrollado un gran sistema de distribución de comida. Entonces, ha sido el país más exitoso en combatir la pandemia en toda América Latina. Ecuador ha sido el país más desastroso en el mundo entero. Somos el país con mayor cantidad de muertos por habitante. El virus no lo produjo el gobierno, la catástrofe sí. Y en general, los países neoliberales, Chile, Brasil, el propio Estados Unidos, han sido un verdadero desastre. Europa, por el contrario, los países que garantizaron en algo la acción colectiva, China, la propia Corea del Sur, que son sociedades muy disciplinadas, han sido muy exitosas en enfrentar esta pandemia. Entonces es un denominador común. Nadie está cuidado contra el individualismo, algunos llaman personalismo, pero bien entendido. Pero fundamentar toda la construcción social, económica, en el individualismo, en el egoísmo, pensando que estoy solo en este mundo, es una barbaridad. La pandemia nos ha mostrado una vez más que somos interdependientes, que todos habitamos el mismo barco llamado planeta Tierra.
y que si el uno se contagia, yo también me contagio. Si el pobre se contagia, el rico también se contagia. Así que hay cosas que deben ser garantizadas por la sociedad. ¿Y cómo la sociedad garantiza eso? ¿Cómo la sociedad realiza su acción colectiva? A través del Estado, que es la representación institucionalizada de esa sociedad. Entonces, el Estado debe proveer ciertos bienes fundamentales como la salud, orientada como derecho, no como mercancía. Los países que tuvieron esta visión han enfrentado de mucho mejor manera la pandemia. Y esto nos enseña, como te decía, que estamos en un mundo interdependiente, que hay que buscar el justo balance entre acción individual y acción colectiva. O sea, hasta la propia teoría económica, entre comillas, más que teoría, es una ideología. El individualismo, el egoísmo racional, que solito buscando mi lucro, la mano invisible, logra el mayor bienestar social, es una barbaridad. Somos interdependientes. Toda acción, o prácticamente toda acción mía, tiene efecto sobre los demás. Si yo no me cuido de la pandemia, contagio al resto. Claro, claro. Entonces, debemos entender que estamos en sociedades interdependientes y por eso la acción colectiva es fundamental. ¿Y cómo se decide la acción colectiva en una sociedad? Por medio de la política. La podemos definir como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Entonces, esto nos enseña lo importante que es la política, lo importante que es la acción colectiva y lo importante que es el Estado. Ah, no, la política es un desastre. Sí, la mala política. Ese es nuestro problema. Por eso estamos en el subdesarrollo. Lo que necesitamos es buena política y buenos políticos. Mira, una reflexión final. Se derrumbó el mercado. Cuando ya no puedes salir a trabajar, cuando ya no hay circulante, el mercado es un gran mecanismo de coordinación social. Alguien que ni conoce, a mí me gustan las naranjas, está produciendo naranjas para mí, porque por medio de un sistema de precios libres, yo puedo comprar esas naranjas al precio de mercado. Maravilloso. Y el rato que no hay esos precios, porque ya no hay intercambio, porque ya no hay circulante, porque se derrumbó ese mecanismo de coordinación económico, pero lo han extendido. Hasta hablan del mercado político, del mercado social, todo mercantilizado. ¿Ya? Cuando se derrumbó ese mercado, ¿cómo coordinamos las acciones? Ahí solo queda la política, las políticas públicas. Usted haga esto y sobrevivimos todos. Y después retomamos el mecanismo de mercado como siervo, no como amo, en función de la sociedad, no la sociedad en función de este mercado. Entonces esto nos enseñó muchas cosas. Yo creo que después de esta pandemia, después de esta durísima prueba, tendremos un mundo un poco diferente, se han derrumbado paradigmas y tendremos un mundo, Dios quiera, mejor. Ese es el caso. Yo les ponía un ejemplo, porque aquí hay mucha gente que tiene criaderos de gallina, tienen estos galpones inmensos, ¿no? Les decía, vean, ustedes en su galpón permitirían que haya una esquina por ahí del galpón donde estén unas gallinas desnutridas, en insalubridad y enfermas. Podrían permitir. Si eso sucede en una parte del galpón, todo el galpón se afecta. Y eso es el globo terráqueo, esa es la humanidad, una sola, solidaria en su destino. No hay manera de que por aquí unos acumulen toda la riqueza y otros se queden cruzando el Mediterráneo para ver cómo consiguen un trabajito en los países que mandaron y exportaron guerras sobre ellos, por ejemplo, en el África y las situaciones que viven en el Oriente Medio. O sea, es la oportunidad, Rafael, de que acomodemos el mundo, de que acomodemos nuestra patria grande y que acomodemos nuestra patria ecuatoriana, porque esto nos deja lecciones y estas lecciones tenemos que aprovecharlas. Quien gobierna tiene la obligación, yo lo he dicho así, perdóneme que yo no hago aquí pues de entrevistador, no soy periodista. Algunos me ponían críticas, decían, es que tú hablas mucho y no lo dejas hablar al que se entre... Es un conversatorio, ¿verdad? No es que yo le hago la... En Russia Today, recuerda, Chaco, entonces no, estoy acostumbrado a eso. Por eso se llama claro. Conversando con Correa, mi programa. Exactamente. Yo te escucho siempre. Claro. Hoy también mis opiniones, ideas. Conversando con Correa. Así que, entonces, la verdad es eso, es un conversatorio. Entonces decía, quien gobierna, quien recibe un mandato del pueblo, tiene la obligación de darse el trabajito bien odioso, difícil, tedioso, peleagudo, de cuidar el interés colectivo por arriba de los intereses particulares más influyentes. Gobernar no es adular al que más influye. Eso es corrupción. Corrupción no solo es que no se lleven la plata, no solo es que no cobren coimas. Corrupción también es colocarlo al poder, al Estado, como instrumento de los grupos de presión económica, como un instrumento dócil, porque ellos lo que buscan es gobiernos que no gobiernen,
gobiernos a los que sea posible llamarles por teléfono y decirles, ve, acomódame esto, sácame esto, ponme esto, ponlo a fulano de director del hospital de acá, sácalo al de acá, dale gusto al diputado, y todo este tráfago de la politiquería que es lo que nos ha hundido. Es la oportunidad de salir de este pantano, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, querido Chato. La razón de ser de la autoridad política es el bien común. Cualquier cosa que se aleje de eso es corrupción, es utilizar el poder ilegítimamente, inmoralmente. Cuando tú gobiernas por favorecer a tus cercanos, a ciertos grupos, a los grupos de poder vecinos, es tal vez la peor forma de corrupción, lo que nos tiene en su desarrollo. Tú tienes que gobernar en función del bien común. Y puede ser que se pongan bravos los grupos de poder y que son la opinión publicada, no son la opinión pública. Son los medios de comunicación, los que auspician los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, como Teleamazonas con el banquero era. Los que se pongan bravos. Si es que va a someterse a esos grupos, no asuma el puesto, porque eso es corrupción. La razón de ser de la autoridad política es el bien común, y esa no es idea mía, es idea del Papa Francisco. Alguien dirá, por ejemplo, cuando hablamos de acción colectiva, pero el atentado a la libertad, la boba libertad de los ultraneoliberales, lo que también se llama libertad negativa, la no intervención. ¿Saben lo que es eso? Sobre todo en sociedades tan inequitativas como las latinoamericanas. Es lo que acaban de aprobar con la ley en el Congreso, en la Asamblea. Que se arreglen solitos, bilateralmente, patrones y empleadores. Eso no va a ser arreglo, va a ser explotación, va a ser masacre. Que se arreglen solitos acreedores y deudores. Es decir, el banquero que se arregle con el que deba al banco. El arrendador que se arregle con el arrendatario. Eso no va a ser arreglo, va a ser masacre. Ahí se requerían políticas públicas, decisión del Estado, ¿no? Para establecer las reglas de juego. Pero a eso le llaman libertad. Esa libertad negativa, la no intervención, que el pez grande se come el pequeño. Esa no es la libertad. La libertad en sentido positivo, también se le llama libertad republicana, es la no dominación. Que tú no seas dominado por nadie, que el trabajador no sea explotado por nadie, que el deudor no sea abusado por nadie, que el ciudadano no sea agredido por nadie, ni por el propio Estado, ni por nadie. Y para eso hay que dar capacidades, y para eso debe haber acción colectiva, y para eso debe haber intervención del Estado, garantía del Estado, o como dicen Joseph Stiglitz y muchos otros, para eso debe haber una mano bien visible, porque no existe la mano invisible. Es tan invisible que nadie la ha visto. Claro, mira, yo quería contarte una anécdota, así como tú cuentas la del Papa Bergoglio, a quien le guardo muchísimo aprecio y estima. Yo tenía un profesor jesuita en el Colegio San Gabriel, padre Chacón, y nos decía, vean muchachitos, decía, ¿qué es gobernar? Ustedes aquí vienen a formarse para poder participar en la vida pública. Nosotros no estamos formando aquí a cualquiera, decía así. Entonces, ¿qué es gobernar? Dice, es la dura cruz, es esa espantosa tarea de meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, grupales, individuales, familiares, del partido, que siendo legítimos son por lo regular contrapuestos. Y esa tarea no les va a producir amigos, no les va a producir compadres. Entonces, el que entra en la política sabe muy bien que la semilla que cae en el surco, para dar fruto, tiene que caer en el surco y ahí podrirse en el surco. No puede salir en defensa de lo suyo, porque cuando cuidas el interés colectivo, estás navegando no contra corriente, sino contra aluvión. Eso nos ha pasado a ti y a mí. A ti te pasó a nivel del Estado ecuatoriano. A mí me ha pasado a nivel de la alcaldía. Yo tuve que vivir, tú sabes perfectamente todo lo que he tenido que vivir, por el delito de tratar de cuidar el interés colectivo por arriba de los intereses parciales, inclusive camuflados de proletariado, de informales, de que me dejen vender donde me dé la gana, de que me dejen sacar arena de donde sea, de que el transporte lo haga como me dé la gana, de que no me pongan control de velocidad, eso de las fotomultas, recordarás toda esta cuestión que derivó en la famosa revocatoria y todo lo que hicieron. A ti te ha tocado vivir también, yo lo reconozco, eso. A ti y a mí. Que la justicia, Señor, nos juzgue. Pero nosotros estamos al frente de lo que se ha hecho en función del interés colectivo, que es contrapuesto al interés de los que más influyen y de los grupos de presión económica.
Mi padre Chacón tenía toda razón. Y cuando son intereses contrapuestos y legítimos, es difícil. Ahí viene la ideología. ¿A quién tú favoreces, no? ¿Al capital o al trabajo? Pero muchas veces ni siquiera hay ese dilema, porque son intereses ilegítimos de gente que ha aprovechado del Estado, ¿no? Que inmoralmente muchas veces ha utilizado el poder, poder mediático, poder económico, poder social, poder religioso y obviamente poder político en función de su propio beneficio. Entonces muchas veces no hay ni dilema, pero cuando hay esos dilemas, ahí viene la ideología, ahí viene la honestidad, ahí viene el bien común, la búsqueda del bien común. Y la ideología en el sentido de que, bueno, por ejemplo, mi ideología progresista dice el ser humano sobre el capital. ¿En qué se expresa eso? En la última ley, ¿no? La ley de apoyo humanitario, ¿no? Ese cruel eufemismo, llamarle apoyo humanitario, cuando le cobraban más a los asalariados que el capital. Entonces, ahí viene la ideología. No, el capital, la utilidad de los bancos, las grandes empresas, son las que tienen que aportar más, no el asalariado. Ahí entra en juego la ideología. Y es imposible contentar a todo el mundo. Pero como decía Steve Jobs, para pasar del Papa Francisco a Steve Jobs, fundador de Apple, si usted quiere contentar a todos, no sea líder, venda helados, ¿no? Y por nuestras obras, por sus obras los reconoceréis, dice el Evangelio, volviendo al Evangelio, ¿no? Lo que era contigo, con tu alcaldía Loja. Loja era una perla, una maravilla. Lo que fue Ecuador en 2007-2017 y lo que es ahora. Pero por hacer cumplir la ley, y ese es uno de los problemas latinoamericanos, por eso es tan difícil la gobernabilidad en Latinoamérica y la democracia mismo, porque somos muy indisciplinados, porque somos cortoplacistas. Entonces, cuando tú querías poner orden en función del bien común, en estricto apego a la ley, pero con autoridad, con liderazgo, eras autoritario, ¿no? Confundía el liderazgo con autoritarismo. Y luego, en mi caso, vino Moreno, repartió el país, los hospitales a Bucará, las CMT, las eléctricas, la superintendencia de bancos a los banqueros, el Ministerio de Finanzas a Lazo. Mira el desastre en que estamos, la corrupción generalizada, pero eso lo llamaron diálogo. Ojalá aprendamos como lojanos, como ecuatorianos. Ojalá aprendamos, por favor. Porque si no aprendemos de estas duras experiencias, seguiremos eternamente en su desarrollo y engañados por lo mismo de siempre. Y aquí viene un capítulo fundamental de este diálogo contigo, querido Rafael. Es el papel que cumple la comunicación colectiva. La harina con la que se hace el pan de la política se llama opinión pública. Quien maneja y controla los medios de comunicación colectiva puede perfectamente hacer de un payaso un líder, de una persona que se sacrifica en función de la interés colectiva un delincuente, porque ellos están buscando lo suyo. Son el instrumento que tienen los grupos especulativos de la economía para poder controlar la política y controlando la política, controlar el Estado y controlando el Estado, controlar el mercado y hacer de las suyas a nivel nacional e internacional. Entonces, no hay democracia sin prensa honesta que respete la verdad, la objetividad de la información y la honra o la vida moral de los ciudadanos. Ahí viene la famosa ley Mordaza. Tú recordarás cuando yo llegué de asambleísta el año 2013, querían que votemos ya la segunda votación definitiva de la ley de comunicación, porque ya había terminado el segundo debate en la anterior legislatura. Entonces yo le decía a Gabriela y a los legisladores que están ahí, no señor, nosotros tenemos que discutirla. Y ahí encontramos que la tal ley Mordaza era una mordaza sin muelas, que el pacto ético político que habían hecho en diciembre del año anterior, ¿no? Ese pacto ético político consistía en hacer de la ley Mordaza, pues como la ley de defensa del consumidor, que tú puedes hacer lo que quieras, menos tener quien te ayude a defender tus intereses, porque no hay una autoridad que se encargue de aplicar la normatividad. Entonces yo te hice llegar a ti la información de que esa ley ha sido mañosamente armada. Y se tuvo que abrir el segundo debate y se estableció una autoridad en territorio. Para eso había una superintendencia, claro que Ochoa la usó a su manera, yo no quiero entrar en esa discusión, pero eso fue muy crítico. Pero el señor se creía juez y no el
superintendente que es parte, encargado de ver que efectivamente la comunicación colectiva cumpla con el respeto de los derechos humanos, el respeto al pueblo que necesita recibir una información objetiva, contrastada, que no sean los medios de comunicación colectiva medios de manipulación de la política, ¿no? Y tiraron abajo todo eso. Entonces ahora tenemos una comunicación colectiva donde yo quiero ejercer derecho de réplica, por ejemplo, de todas las barbaridades que me lanzan. Bueno, yo los enjuicio inmediatamente que salen con situaciones. Tú conoces lo que sucedió con aquel periodista que te pedí. Pero eso también es malo. O sea, en una sociedad civilizada, ¿cómo se procesan los conflictos? Por el sistema de justicia. Pero si metes un juicio, tú eres el malo. O sea, es algo increíble. Hay una ley escrita que los periodistas no se lo pueden juiciar. O sea, bueno, pongámoslo en ley explícita, en la Constitución, que no se lo pueden juiciar porque están por encima del bien y del mal. Pero por favor, en una sociedad civilizada, los conflictos se procesan a través del sistema de justicia. Claro. Entonces, imagínate si no hay un control del interés de la colectividad, una defensa de los derechos humanos, del ciudadano que necesita que le informen la verdad y que el ciudadano que necesita que le respeten su derecho a la vida moral, porque a una persona se la puede asesinar físicamente, pero también se la puede asesinar moralmente, y eso es más grave todavía. ¿Qué sentido tiene la vida sin honra? No. Chato, entonces, es un derecho humano, no estamos inventando nada aquí. Si la memoria no me falla, artículo 11, artículo 12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la honra, a la reputación, el derecho a la vida privada, y todo eso lo destrozan los medios de comunicación, y argumentan porque son políticos. ¿Acaso por ser políticos debemos ser padres de familia, hijos, esposos? Nos deshumanizamos. Así lo que logran es que vayan los peores al poder, porque a alguien que no le afecte, que le digan ladrón, que le digan de todo, yo desconfiaría de ese alguien. Quiere decir que no tiene honra, que tiene una piel de cocodrilo de 5 centímetros de grueso. ¿Me explico? ¿Qué persona normal, con honra, con dignidad, no se va a afectar de todos los insultos, de que eso lea a su familia? La familia sufre mucho. Y estamos indefensos, porque como somos políticos, tenemos que aguantar cualquier tontería, cualquier vascosidad. No es posible. A mí me eso víspera de la elección una barbaridad. La consiguieron a una inspectora del trabajo. El jueves se cerraba la campaña, el viernes ya nadie puede meter política, ¿no? Entonces la consiguieron a una inspectora de trabajo que me dicte orden de arraigo y prohibición de salir del país. ¿Acaso eso puede dictar una inspectora de trabajo? Pero los periódicos al otro día estaba llenito de las primeras páginas, Chato con orden de arraigo y prohibición de salir del país. ¿Quién va a votar por una persona, ¿no?, que le decían, eso más, correísta? Tú sabes que para yo llegar a la alcaldía tuve que ganarte a ti las elecciones. Vos estabas a favor de Marcelo Torres, que era el candidato a alcalde de Loja. Entonces, correísta, y encima de eso, orden de arraigo y prohibición de salir del país. Pues algo habrá hecho el Chatito, han de haber dicho todos estos, ¿no? Y eso hace ya cuando se cerraba la campaña. Así es como actúa. Y entonces así vamos a ir a las próximas elecciones. Yo quiero avanzar en el libreto de esta conversación contigo, Rafael. Pero debe reflexionar en esto que es sumamente importante. Primero, es uno de los problemas que tenemos en Loja. No todos los medios de comunicación están contra nosotros. Ramiro Cueva, un tipo totalmente sin ética. Aquí está condenado ya. Ha apelado, pero está condenado y va a perder porque cree que Bélgica es Ecuador y vino a filmar, a insultar, a mentir. Y como es tonto, enseguida se evidenciaron sus mentiras, ¿no? Pero esa persona es la que da la información en Loja. A nivel nacional del Amazonas, es propiedad de Fidel Lega, el segundo hombre más rico del país, que ni siquiera pagaba impuestos, y cuando le empezamos a cobrar impuestos, se fue a vivir a España para no pagar impuestos. Ese es el dueño de Teleamazonas. En todo caso, ese es uno de los problemas que tenemos en Loja, y por ejemplo, siempre sacan los sobreprecios. Explíquenle a los lojanos, por favor, que si una carretera costaba 100, y porque hay que hacer más movimiento de tierra, cuesta 150, eso no es sobreprecio, es reajuste de contrato. Como ellos no hicieron nada, no le podemos acusar de reajuste de contrato, pero sí es sobreprecio ya en emergencia, ¿no? Tú ves las vergüenzas que hemos observado en los últimos días. Pero como nosotros hicimos muchas obras, por supuesto que va a haber estudios incompletos o imprevistos, y eso hace que se reajuste el contrato, pero eso no es sobreprecio. Pero volviendo a lo fundamental, tú hablaste de la opinión pública. También podemos definir, tú estudiaste ciencias políticas, sabes más de esto que yo, pero también algo yo he aprendido también, y mis estudios, ¿no? Tomé algunos cursos de ciencia política. Podemos definir democracia como la opinión pública expresada normalmente a través de elecciones periódicas dentro de un marco de reglas establecidas llamada Estado de Derecho. Es decir, para que haya una democracia moderna, debe haber elecciones y Estado de Derecho, para que no sea
la dictadura de la mayoría de acuerdo a la coyuntura, y se respeten derechos fundamentales, reglas preestablecidas, visiones sociales ya instaladas, etc. Pero bueno, para que funcione haber opinión pública informada, y lo que nos tienen que informar son los medios de comunicación. Y como no informan, sino que manipulan, no solo que nos engañan, nos robaron la democracia. En su arrogancia ellos se autoproclaman guardianes de la democracia. No son los guardianes de la democracia, nos han robado la democracia. Escúchame bien, Chato y Lojanos, mientras América Latina no resuelva dos cuestiones, si quieren después hablamos de la segunda. La primera de ellas, la cuestión mediática, no tendremos verdadera democracia, porque sin información no hay democracia. Y lo que tenemos es manipulación permanente. Si no, vean estos 3 años. ¿Cómo se ha podido sostener un gobierno tan inepto, tan corrupto como el de Moreno, con total impunidad? Por el sostén impúdico, indecente, descarado de los medios de comunicación para destrozar a Correa. Y para destruir a Correa no les importó destruir a la patria. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, América Latina no tendrá verdaderas democracias. Ayer me entrevistó Andrés Carrió, me llamó de Quito, a la radio esta. Y entonces me preguntaba, eterna pues confrontación. También entró este diputado que era de Cañar, Segundo Serrano, que el correísmo, el morenismo. El correísmo, el morenismo. Yo digo, bueno, ya, dejen de Barcelona y el... observación. ¿Para qué engañar a ese pobre hombre? No existe morenismo. Existe producto que se vendió por un plato de lentejas y anticorreísta. Ya el gobierno del señor Moreno... El gobierno del señor Moreno termina... El gobierno del señor Moreno termina de aquí a 200 días. Es la verdad. De aquí a 200 días termina. No hay más. Entonces ya tendríamos que estar preparando una unión de fuerzas progresistas que permita evitar que el país siga en este pantano, que aproveche de esta experiencia durísima de la pandemia para poder organizar muy bien el sector público, el Estado ecuatoriano, la estructura territorial y operativa del Estado, de manera de determinar en la estructura del Estado a quién le corresponde hacer qué y con qué recursos. ¿Quién, qué y con qué? Y no esté permanente superposición que COE nacional, COE provincial, COE cantonal, COE parroquial, que los COEs de aquí y de allá, y nadie sabe, todo el mundo se pisa las... Y todo el mundo anda preocupado del marketing político, porque es el problema. A esta gente no le preocupa si se enfrenta o no bien la pandemia, lo que les preocupa es su imagen, anda con asesores de imagen, viendo a ver cómo quedan frente a los medios de comunicación, cómo publicitan la siguiente campaña, y en esto andan ocupados. Entonces ya se acaba este gobierno, vienen las elecciones que tienen que ser en febrero del próximo año, de aquí a 8 meses. Ya se acabó este gobierno. Preparemos bien una alternativa que le permita al país organizarse, dejando atrás este pasado lleno de mentiras, de farsa, de tergiversaciones y construyendo una situación que nos permita realmente tener patria, tener equidad. Yo creo, Rafael, que acaban de aprobar, y sobre esto quisiera tu criterio, unas reformas al Código de la Democracia que son una patada de burro encima de la estructura del Estado. ¿Cuánto nos costó superar ese esquema de la partidocracia que montaron a raíz del retorno a la democracia? Tú en ese entonces estabas estudiante, yo ya estaba metido en el tráfago político, donde el Ecuador tenía que elegir no ciudadanos, el Ecuador elegía partidos, ¿no? Y los partidos eran propiedad de banqueros, de grupos especulativos, por lo regular de Quito y Guayaquil, que tenían sus lugartenencias en cada provincia, encargadas del reparto de la clientela electoral. Así funcionaba esto. Entonces tú te ibas a votar por el color, por el número, no por el ciudadano. Volvieron a lo mismo. Entonces pusieron que ahora el voto es en plancha, ¿no? Ahora tú no eliges ciudadanos, eliges partidos. Segundo, le metieron la fórmula tramposa de Hueste, porque todas son tramposas. La de Hunt, la de Jare, la de Hueste, todas son tramposas. Lo único honrado, civilizado, de sentido común, es que se asignen las curules a los más votados. Encuéntrese en las listas en que se encuentren. ¿Para qué meten fórmulas? Es que tiene que haber representación de minorías. Claro que más representación de minorías puede haber
si es que le damos al ciudadano la posibilidad de escoger de entre listas ciudadanos probos que puedan ir a los órganos de legislación del Estado a cumplir un papel objetivo, racional, y no de levantamanos o de chantajistas y pactadores por debajo que reparten el poder como les da la gana. Eso acaban de aprobar. Yo, Rafael, te lo cuento, el primer día laborable, porque estos promulgaron esa ley el día 3 de febrero. Era viernes. El día sábado. El lunes, en el primer avión que pude tomarlo en Catamayo, estuve ya a las 9 de la mañana en la puerta del Tribunal, de la Corte Constitucional, depositando mi demanda como ciudadano de inconstitucionalidad de esas reformas al Código de la Democracia. ¿Crees tú que le han dado trámite? Y tenían que darle trámite, porque eso estaba debidamente fundamentado. El artículo 11, numeral 8 de la Constitución dice que no se puede retrotraer derechos. Y el pueblo ecuatoriano conquistó mediante una consulta que él tiene derecho a escoger los ciudadanos que van a sus cuerpos colegiados legislativos de entre listas, no votando en paquete. Tampoco podemos admitir la barbaridad de la fórmula Webster que establece a las minorías, donde se unen minorías del más disímil carácter ideológico para formar una mayoría que lo que hace es bloquearlo al que recibe del pueblo el mandato de conducir el interés colectivo, lo que me pasó a mí en la alcaldía. La gente de tu partido, los del Alianza País, pactaron con el CREO, con el MPD, con Pachacuti, para formar una mayoría y bloquearlo al Chato e impedir que pueda trabajar el Chato. Tú te matabas de iras de eso en Quito, pero los señores hacían aquí lo que les daba la gana. Y yo no estaba llamándote a ti a contarte todo lo que hacían. Pero el hecho es que desembocaron en la revocatoria. Lo mismo le hacen al presidente de la República que llegue. Unen minorías del más disímil carácter ideológico y forman una mayoría cuyo único destino es bloquear. Eso es crear condiciones de ingobernabilidad. ¿Que al gran capital le conviene que el Estado no gobierne? Claro. Pero a nosotros nos conviene que el Estado se estructure bien, que funcione bien para poder cuidar el interés colectivo, por favor. Esto lo debe saber Loja y Ecuador, porque también no se entiende, ¿no? Ya nos están robando las elecciones y el futuro. Los politiqueros de siempre que no les interesa el país. Empezamos este programa hablando de que la importancia de la política. Yo me pasó estos años, yo soy especialista en desarrollo, tuve la suerte de dirigir 10 años a un país en vías de desarrollo, creo que algo puedo aportar escribiéndolo, mis experiencias y mis aprendizajes, y te puedo asegurar que una de las claves para ser subdesarrollados es la mala política, ¿no? Estos politiqueros que están pensando el puestito que van a obtener, el espacio en la asamblea para que me den los hospitales. ¿Cómo era el país? Tú dices que eres un político ya con bastante experiencia, estuviste en el retorno a la democracia. Así era el país. Se repartían los sectores del Estado, era un Estado corporativista. Tengan ustedes banqueros, Banco Central, Superintendencia de Banco, ustedes Cámara de Producción tengan el ministro de Finanzas, tengan el ministro de Industria, ustedes Medio de Comunicación tengan Secretaría de Comunicación, tengan embajadas, ustedes Pachacuti tengan su Secretaría de Educación Bilingüe, ustedes MPD tengan educación, tengan estas universidades, y los asambleístas te doy este hospital, te doy ANT, te doy las aduanas. Acuérdate cuando Osvaldo Hurtado, ya que tú me rayaste por mis concejales, tu coidiario en ese entonces, ya para gobernar, pactó con Gary Esparza, presidente de la Asamblea, Congreso, y descaradamente le entregó las aduanas. Y no es que le entregaba las aduanas para controlar mejor el contrabando, ¿no? Sino que era para robar, ¿ya? Y ahora Osvaldo Hurtado por ahí nos está dando clases de moral y buena costumbre. Uno de los tipos más nefastos de este país. Pero en todo caso, ¿no? Así es el viejo país. La gente se olvida. Y cuando uno viene y corta todas esas corruptelas institucionalizadas, generalizadas para gobernar en función del bien común, uno es el autoritario. Ya volvió al viejo país. O sea, esto de los hospitales que le entregaron el uno a Bucarán, todo el mundo lo sabía. El otro al diputado tanto, al diputado tanto. Te aseguro que Rubén Bustamante tiene hospitales, tiene ANT, tiene cualquier cantidad de cosas. Toda la administración provincial. Así han comprado, y toda su familia también trabaja. Se han comprado las conciencias, ¿no? Así era el viejo país. Regresó el viejo país, los jóvenes no lo conocían. Bueno, ya lo están conociendo. Pero en todo caso, ¿no? No les interesa el futuro. Un verdadero político debe plantearse por qué estamos 200 años en su desarrollo. Por Dios, nosotros empezamos nuestra vida republicana casi al mismo tiempo que Estados Unidos. Estados Unidos también fue colonia de Inglaterra. Nosotros fuimos colonia española. Ellos declararon su independencia en 1776, pero pasaron 10 años peleando todavía. El primer presidente fue en 1789, algo así, George Washington. Nosotros empezamos nuestra independencia en 1809, 1810, casi al mismo tiempo. Porque ellos son el país más exitoso en la historia y nosotros no.
¿Por qué 50 estados se volvieron un país y nosotros somos los Estados desunidos de Latinoamérica? Eso es lo que debe plantearse un político. ¿Y cómo hacer para no perder más generaciones en la pobreza, en el retraso y lograr el desarrollo del país? No, esto está pensando en las próximas elecciones nomás. Y como no nos ganan en las urnas, nos quieren ganar en el tablero. Entonces, para perjudicar a Correa, ¿qué es lo que hicieron? Loja debe saber esto. O sea, tenemos el método de Hong que prácticamente lo tienen todos los países latinoamericanos. No hay método perfecto, en eso no concuerdo contigo. Se requiere un método por la sencilla razón de que los candidatos es una variable discreta, más que te hablan. 1, 2, 3, 4, 75.26. Entonces, por ejemplo, si hay dos candidatos, el partido y dos partidos, el uno saca 75% y el otro partido saca 25%. El de 75% se lleva dos candidatos, se lleva uno. Eso lo deciden los diferentes métodos. El método de Hong normalmente va a ser que se lleve los dos, el que tiene 75%. Los métodos que favorecen a las minorías, como el de Webster, en este caso, un buen ejemplo, hace que se reparta 1 a 1. Entonces, dispersa el poder político. ¿Hicieron eso para qué? Para perjudicar a Correa, que es la fuerza mayoritaria. Con eso nos robaron 19 asambleístas. Con la misma votación del 2017, en lugar de tener 74 asambleístas, o sacar 74 asambleístas como sacamos en aquella vez, tendríamos solo, nos robaron 19, 55 asambleístas, ¿no? Nos robaron 19. ¿Para qué? Para que nadie tenga mayoría, para que nadie pueda revertir los abusos que han cometido, porque aquí había una dictadura disfrazada, con la consulta popular es absolutamente inconstitucional, con el Trujillato que se declaró emperador, asamblea constituyente, asaltaron el Estado. ¿Ya? Entonces, para no revertir, que no ponga la fuerza que gane, que no pueda revertir eso, dispersaron el poder político. Pero eso le hace un gran daño al país. No le hacen daño a Correa, le hacen daño al país, porque se requiere gobernabilidad, se requieren grandes fuerzas políticas que den un proyecto nacional, una orientación. O nos inmovilizamos, nos estancamos, o hay que caer en las corruptelas de que, bueno, para el diputado de la parroquia tanto, que lo presentó el que entró por minoría, dale este hospital para que vote a favor. Y la gente honesta nunca va a hacer eso. Entonces, no se va a poder consolidar mayorías, no va a haber gobernabilidad y no se va a poder consolidar un proyecto nacional, una dirección para el país. Ese es el daño que le hacen los politiqueros. César Litardo, no hay que olvidarse de esa gente. A lo que Bolívar para decía, destruir a Correa y para tener sus espacios de poder sin importarle la república. así es. Bolívar decía que... Pero Plancha tiene razón también. Pusieron voto en plancha. O sea, esas dos cosas. El voto en plancha y el método de Webster, que privilegia a las minorías, fue para quitarnos asambleístas a nosotros, ¿no? Es lo que se llama repartición de escaños para beneficiar a las minorías, al MPD, Pachacuti, los partidos locales y esas cosas. Pero eso dispersa el poder y se pierde gobernabilidad. Y para que la suman las minorías, formen una mayoría que bloquea al que recibe del pueblo un mandato. Y entonces crear condiciones de ingobernabilidad para que entonces lo inestable sea el Estado y lo estable sean los grupos de presión económica que tienen un Estado sumiso, caotizado, metido en embrollos, y la prensa mete leña al fuego para que vivan en permanente barullo, mientras arriba los intereses económicos hacen y deshacen. Bueno, yo creo que podemos coincidir en algo en esto, Rafael, de que el ciudadano tiene el derecho de votar por ciudadanos, no necesariamente por partidos. O sea, el partido es... Totalmente de acuerdo. Entonces, el ciudadano tiene que escoger de entre listas. Nosotros nos pusimos a la reforma, pero había una planadora de estos repartos, porque nosotros tuvimos mayoría, yo tuve 10 años mayoría, no, 10 años no, de 2009, mayoría en la Asamblea, pero gracias al voto popular, por este proyecto neoliberal que ha destruido el país, no votó la gente, pero en función de los amarres, las compras de conciencia, el plato de lentejas, logran mayorías coyunturales que no nos llevan a ninguna parte y movilizan al país. Lo único que hacen es repartirse una y otra vez el erario nacional, los recursos, la patria entera. Pasemos al segundo capítulo de este diálogo que dio Rafael. Entremos ya en el tema Loja. Hemos visto lo nacional, lo internacional. Ojalá algún día podamos superar el tema este de Naciones Unidas, que no ha servido sino para conectar hasta aquí los arreglos de después de la Segunda Guerra Mundial, para crear una nueva gobernanza mundial, estructurar bien la unidad de la nación iberoamericana. ¿A qué te refieres con Naciones Unidas, Chato? Es que Naciones Unidas no has prestado un servicio adecuado para la equidad,
y para la democracia en el mundo. Ha estado al servicio de las potencias que tienen el derecho de veto, que ganaron la Segunda Guerra Mundial, llamada Segunda Guerra Mundial, e impusieron sus condiciones. Hay que crear una nueva estructura de la comunidad internacional. Esto es urgente. De otra manera, no vamos a conseguir que cese la brutalidad de la guerra, que la exportan a países pobres como los del Oriente Medio, como los del África, para poder controlar materias primas. Y que ni siquiera ha parado esta pandemia. Por el contrario, la han profundizado. Las agresiones de Estados Unidos a Venezuela las han profundizado porque Trump quiere ganar las próximas elecciones, está en caída libre, entonces siempre es un buen recurso de campaña organizar un conflicto internacional para subir en las encuestas. Pero mira, es que cuando yo te decía que después de esta pandemia va a salir un mundo diferente y un mundo mejor, también me refería a eso. Esto nos ha demostrado que tenemos una globalización que ha hecho un gran mercado, pero sin gobernanza mundial. Estamos interconectados a través del mercado sin capacidad de acción colectiva mundial, global. Y esta pandemia requería una reacción y una acción global. Entonces, tenemos que plantearnos esos mecanismos de gobernanza, reformando profundamente Naciones Unidas, fortaleciendo otras instancias como la propia Organización Mundial de la Salud. Pero se requiere un nivel mínimo de gobernanza y de acción colectiva global. Esa es una de las lecciones que nos ha enseñado esta terrible pandemia. Exacto. Entonces, tocando estas cuestiones de carácter global y carácter nacional, quisiera ir pues al segundo capítulo, un poco enfocado a nuestra querida Loja y la región sur. Tú sabes que históricamente Loja es de Jambelí al Marañón, aquí donde los Andes se agachan. La provincia de Loja es hija de la Loja histórica, que va de Jambelí al Marañón. Ahí están las otras dos provincias surgidas, la provincia del Oro, hermanas provincias formadas con el esfuerzo de acá, lo mismo la provincia de Zamora. Tenemos que crear esta unidad regional, tenemos que descentralizarlo al país, tenemos que crear condiciones para que los pueblos asuman en sus propias manos la conducción de su destino y no anden solo con el platillo pidiendo platita que les gotee del gobierno central. En el caso de Loja, cuando el Estado tenía recursos, acá no había lamentablemente una administración local. Y recordarás tú que la tal emergencia vial nacional, que primero la declaramos en el Congreso, yo estuve también ahí de diputado en 2007, se declaró la emergencia vial para Loja. La presión de Trajano Andrade, que era el ministro de Obras Públicas, el Corcho. Por acaso encontramos un país destrozado, tú conoces de memoria lo que era el país, y por todo eso una sentencia de soborno, ¿no? Cuando nos condenan lo dicen, porque decretaba estado de emergencia. O sea, por gobernar, por ser presidente, estoy condenado. Es algo increíble, increíble. Bueno, esa sentencia... No teníamos carretera, no teníamos carretera, no teníamos sistema eléctrico, no teníamos sistema de salud, no teníamos sistema de educación, no teníamos nada. Gracias. Te digo la verdad aquí con un grupo de penalistas, porque yo a fuerza de defenderme, pese a que soy abogado también, yo nunca he entrado en el campo penal ni civil, pero ya me estoy haciendo penalista. Ser economista. No, yo soy sociólogo y abogado, no, pero como abogado yo he andado solo en el ámbito del derecho político. Yo soy abogado, Dios mío. Imagino. Entonces, bueno, hemos visto esa sentencia, Rafael. Yo te mandé unas cuantas anotaciones, no sé si tú las viste, pero realmente es bochornosa esa sentencia. Es bochornosa, es una vergüenza, pero bueno. Una está muy culta, déjame leerle para que... Miren, la parte en que me condenan a mí es una carilla y media y empieza. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata. Esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Jueces diciendo esto, una programa política. Parece programa política del MPD. Y luego, ¿por qué me condenan? Como no tienen pruebas, pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. O sea, yo he producido el cohecho por influjo psíquico. Primero, nunca ha habido cohecho. Y segundo, por influjo psíquico. Por si acaso, lo que creen que estoy inventando, página 384 de la sentencia. Esto es lo que hemos tenido que aguantar. Aquí la revisamos con un grupo de abogados que me han ayudado, amigos,
Y realmente hay contradicciones espantosas, ¿no? Yo te mandé una nota que sirva para que tú le entregues a la gente que está manejando el tema de la casación, a la sirva. Te mandé una nota indicando los puntos que nosotros habíamos analizado acá, de esa famosísima sentencia que realmente abochorna pues a lo que significa un sistema jurídico de un país, ¿no? Bueno, hay mucha gente inocente está siendo perseguida, está sufriendo muchísimo su familia por tratar de perjudicarme a mí. No lo van a lograr. ¿Cuánto tiempo van a sostener estas payasadas a nivel internacional? No lo van a poder sostener nunca. Bueno, entremos en el caso Loja, te decía. Entonces, cuando tú entraste al poder, tuviste la oportunidad muy interesante de contar con un petróleo con precio alto, se organizó bien el sistema tributario, había una buena recaudación de recursos, no había elevación. Tomemos la pausa, porque se transmiten mensajes no tan ciertos. Precios altos hubo 3, 4 años. En el 2009 yo tuve precio de petróleo de menos de $30. 2016 menos de $20. Lo que no se dice es que se triplicó la recaudación tributaria y no por más impuestos, porque se luchó contra una de las formas generalizadas de corrupción, que era la evasión fiscal. Yo te discutía más un momento intereses contrapuestos, ¿no? Cuando son intereses legítimos, contrapuestos, es cuestión de ideología decidir a cuál apoya, ser humano, capital, porque incluso el capital tiene intereses legítimos, es un dilema. Pero cuando no son legítimos no es dilema. Tú no puedes tolerar a los evasores de impuestos, ¿no? Y tienes que afectar sus intereses en función del bien común. Entonces, eso no se dice. Entonces, cuidado, porque se triplicó la recaudación de impuestos y aumentó muchísimo más el ingreso estatal por impuestos que por petróleo. Y otra cosa también, Chato, y aquí no vamos a coincidir. Tú siempre hablas de descentralización. Yo creo que sí, pero hay que tener cuidado, porque una de las principales debilidades para el desarrollo del país son las debilidades de los gobiernos locales, no nos engañemos. Hay 221 municipios en el Ecuador. De esos, créeme, 60% rompen la ley. La ley dice que para ser municipio, en costa y sierra deben ser más de 50.000 habitantes. Y en Amazonía, más de 10.000 habitantes. Pero cuando cualquier parroquia que cantón, los legisladores eran populares, ¿no? Eran humanistas, con plata ajena, con recursos ajenos, a todos les permitían ser cantones. Se triplicaron en 20 años los cantones, a 221. Y no hay ningún autofinanciado, pues, Chato, ni Loja. Dime cuánto Loja genera en renta propia y cuánto recibe renta del Estado. Entonces la verdadera autonomía empieza por la autonomía financiera. Bueno, pero también muchos de los impuestos, en esto no quisiera entrar en una discusión, se pagan donde están asentadas las empresas, aun cuando la operación se realice en otras provincias. No discutamos esto. Yo lo que sí te puedo informar. Pero no, impuestos son para el Estado central. Ustedes tienen sus propios recursos, venta de servicios, tasas, recolección de basura, tasa de alumbrado público, y puede haber impuestos prediales. Acuérdate la ley de plusvalía. Implementar los impuestos de los municipios. Los medios de comunicación dijeron que era por el déficit fiscal que Correa quería más plata. Eso es ingreso municipal, no del Estado central. Y luego, Moreno, con las mentiras de siempre, en la consulta dijo, para que se reactive el sector constructor, porque la ley de plusvalía es la que tiene quebrar al sector constructor. No eran sus políticas, pues está más quebrado que nunca y ya no hay ley de plusvalía. Bueno, entonces yo lo que quiero hacer con tanta mentira, ¿no? Qué difícil. Bueno, el centralismo tuvo como estrategia cantonizar todas las parroquias para, generando una diáspora, debilitar el municipalismo y que no se puede establecer con claridad lo que siempre quisimos y planteamos establecer, que era a quién le corresponde hacer qué y con qué recursos en la estructura territorial del Estado. Entonces, la estrategia del centralismo fue la diáspora. Hay municipios donde los ingresos propios no alcanzan ni para pagar el sueldo del alcalde. Así es. ¿De qué autonomía hablamos? Pero también la autonomía con algo de autonomía financiera que no la tiene ningún municipio, ni Guayaquil ni Quito. 60% de las rentas de Quito, Guayaquil, que son los que más recaudan, más fondos propios tienen, 60% del ingreso presupuestario son asignaciones del gobierno central. Y petróleo, también, no solo impuestos de las empresas. Pero también, mi querido Rafael, tenemos una macrocefalia centralista del Estado, con más de 300 entidades, institutos, secretarías, subsecretarías, programas, direcciones de esto y del otro. Son como 300 organismos del gobierno central que quieren establecer en cada una de las provincias una agencia administrativa subordinada, que es parte del clientelismo electoral que se reparte entre los partidos.
Te decía que nosotros tenemos la norma de que los partidos no pisan el umbral del Estado, porque los partidos son de la sociedad para canalizar la opinión pública hacia la toma de decisiones electorales, pero no pisan el umbral del Estado, pero ellos reparten por los cargos. Entonces, multiplícame tú 300, Rafael, instituciones de la macrocefalia del Estado, por 24 provincias, tienes, que yo sepa, 7.200 oficinas que no tienen plata ni para la gasolina del carro del jefe y que tienen que estar dando permisos, que tienen que estar dando informes, dictámenes para todo. Cuando el municipio dictamina, para abrir una tiendita tú tienes que ir en un peregrinaje de Judas a Pilatos, del gobierno, las agencias subordinadas del gobierno central, al municipio, tienes que ir a bomberos que también los separan de los municipios. Es un pandemonio eso. Yo sí te digo, Rafael, con todo el cariño y respeto que te guardo, esta asignatura de la estructura territorial del Estado tenemos todavía que ponerla en marcha. Eso es una asignatura que no la hemos aprobado. Y yo te lo digo con todo el cariño del caso. Tú tuviste la bondad de nombrarme a mí ministro coordinador de la región sur y encargarme que trate de ver cómo armamos lo de las 7 regiones. Pero salieron los consabidos encuestadores y dijeron que eso iba a dañar el plebiscito de la aprobación de la Constitución de Montecristi y se quedó parado. Y claro, ya después, en todo el torbellino, esta asignatura de la estructura territorial del Estado, esto tenemos realmente, Rafael, que ponerla en marcha, porque si no la tenemos bien clara, es un superponerse de funciones y un despilfarro de recursos. Yendo a lo de Loja. Yo te decía que hasta el año 2014... No, pero hagamos la pausa, Chato, porque lo interesante de este conversatorio también es discrepar, y aquí discrepo contigo. Primero, 7.000 oficinas del gobierno central no existen. Nosotros regionalizamos, zonificamos, cambiamos la estructura administrativa del Estado, ya repitieron todo eso, porque la estructura administrativa, ahí sí, se fundamentaba en las provincias, pero no era algo eficiente. ¿Por qué? Porque de repente tiene provincias como Guayas, con 3 millones de habitantes, y una provincia amazónica que va a tener 120.000 habitantes. Y las 2 provincias deben tener dirección de salud, dirección de educación, dirección de turismo. No era racional, no era eficiente. Entonces dividimos el país en 7 zonas, más o menos homogéneas, las 7 regiones, cantidad de habitantes, recursos. Acuérdense que nos dijeron que estamos rompiendo la unidad nacional. Ya. Y nos organizamos por zonas, 7 zonas, distritos, unos 100.000 habitantes, eran unos 100 distritos, ¿no? Un poco más, entre promedio 100.000 habitantes. Y circuitos, que eran unos 1.200, si la memoria no me falla. Así que a lo sumo, si cada institución pública iba a tener una dirección hasta nivel de circuitos, que nadie la tenía, eran 1.200, pero no es verdad, o sea, se quedaba eso a nivel distrital. Por ejemplo, a nivel de educación funcionó muy bien. Los distritos educativos con una gran autonomía, antes de las vacaciones tenía que aprobarle el ministro en Quito, ¿no? Entonces, con una gran capacidad administrativa, pero estamos hablando de 100 distritos, no estamos hablando de 7.000. Primera cosa, hay que aclarar, o sea, intentó descentralizar el país, pero hay gente que no entiende eso. Segundo, no es de soplar y hacer botella. Para descentralizar se requieren capacidades, sin ofender a nadie, ¿no? Locales. Y Ecuador no tiene capacidades nacionales, ese es su desarrollo. O sea, tú no encuentras 1.500 personas de primer nivel, honestas, con la misma visión para gobernar un país. No la encuentras, no tiene las 1.500 personas. Ese es su desarrollo, ¿ok? Entonces, a nivel local es difícil también encontrar ese recurso humano. Ya te digo, por ejemplo, qué bueno sería basarnos en todos los municipios, en todas las parroquias, pero hay municipios, como el municipio de Guayaquil, Quito, Loja, cuando tú lo administrabas, tenían capacidades, tenían gente competente, pero otros municipios que, Dios mío, o sea, hacen el arco de triunfo para entrar a la ciudad, créeme, y no tienen alcantarillado, no tienen agua potable, no tienen recolección de basura. Entonces, para descentralizar se necesita también recursos materiales, humanos, locales, y es difícil encontrarlo en un país en vía de desarrollo. Entonces, todo esto debe ser un proceso. Yo no digo que no, yo soy el principal descentralizador. Yo soy guayaquileño, he sufrido el centralismo. Me acuerdo cuando teníamos que viajar a Quito para trámite, llegaba el 5 de diciembre, me acuerdo una vez tenía que ir a Procuraduría, cerrado Procuraduría. ¿Por qué? Porque fiestas de Quito. Oye, las fiestas de Quito son mañana. El 5 de diciembre, no, ya cerramos, estamos en el campeonato 40. Y tú gastaste en aviones, estadías. Entonces, yo he sido víctima del centralismo. Soy un descentralizador, pero no es de soplar y hacer botella. Es un proceso.
Coincidamos de que este es un proceso que hay que perfeccionarlo en el país. Que tú trataste de avanzar, que vino el siguiente gobierno y desbarató en los intentos de desconcentración que trataron de armarse con los... Hay un proceso central brutal en estos momentos. Brutal. Sí. Y nadie dice nada. Ni los asambleístas. O sea, ¿cómo pueden considerarse representantes de su gente? Oye, yo mandé el Ban Ecuador al corazón agrícola del país. Ban Ecuador es el anterior Banco de Fomento, sobre todo orientado a la agricultura. Lo mandé a Quevedo. Lo regresaron a Quito. En Quito estaba hasta Flopec, la flota petrolera ecuatoriana. O sea, los buques salían del Macháncara seguramente. Yo lo mandé a Esmeralda. No te imaginas cuánta resistencia hubo. Y hay intentos de regresar de nuevo a Quito Flopec. O sea, son cosas irracionales ya. Entremos en este capítulo, Rafael, de Loja. Entonces te decía, para resumir, que hasta el año 2014 el Estado ecuatoriano tuvo una situación económica que se agravó del 2014 en adelante. Nada más, no quiero entrar en los detalles. Pero cuando el Estado sí contaba con recursos, lamentablemente Loja no tenía una administración local adecuada que permita aprovechar toda la buena voluntad que tú tenías de aportar para el desarrollo de la provincia de Loja, de la ciudad de Loja. Vamos a la pausa. En tu administración también los recursos con respecto al 2006 se triplicaron. Eso es lo que no, la gente no sabe tal vez. No, claro. Por alto, de acuerdo a la ley, los municipios ganan proporcionalmente al ingreso petrolero. Es decir, se triplica el precio del petróleo, se triplican los ingresos municipales. Ganan proporcionalmente a recaudación tributaria. Los tributos son para los gobiernos locales también. Si se triplica la recaudación tributaria, se triplican los ingresos. En general, los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados se triplicaron, ¿no? Entonces, sí. Y ahí puede comparar el pueblo lojano y ecuatoriano. O sea, a Nebot también se le triplicaron los recursos. Yo los tripliqué por ingresos petroleros y por recaudación tributaria. ¿Quién hizo más? ¿El gobierno central o el alcalde de Guayaquil? Nosotros hicimos 10 veces más. Bien, se declaró la emergencia vial entonces de Loja. Tú declaraste la emergencia vial nacional. Yo recuerdo que con los otros diputados te reclamamos en Macará, en aquel reunión de gabinete itinerante en Macará, y tú dijiste, bueno, se ha declarado la emergencia vial nacional porque es necesario hacerlo, pero arranca por Loja. Y ahí nos tocamos con un Ministerio de Obras Públicas, ahí estaba Bustamante de viceministro, que no permitió que arranque por Loja, pues, la emergencia vial nacional. Porque resulta, casualidad, que había estudios para hacer obras públicas era un desastre. Es que es fácil olvidarse. Ahora me reclaman los 200 kilómetros que faltaron. No me agradecen los 9.000 kilómetros. No hay que agradecer nada. Pero tampoco pueden decir, faltaron estos 200 kilómetros. Pero el Ministerio de Obras Públicas era un desastre. No había estudios. Cuando había, no sabían dónde estaba. No había una planificación nacional, no había nada. Estaba totalmente desarmado ese ministerio. Pero resulta que sí había habido estudios para la emergencia nacional, para la parte norte del país, para la parte céntrica del país y para los alrededores de Quito y Guayaquil. Pero lo que es para la región sur y para Loja no había estudios. Y lo único que logramos... Una corrección. Era para Guayaquil, porque Guayas tenía hay que ser objetivos en eso. Guayas tenía las vías concesionadas, pero había un centralismo brutal, estoy de acuerdo. Y algunos dicen Correa, pero tuvo todos los poderes, Superman. Créame que luchar contra la burocracia centralista es durísimo. Dicen, sí, te toman el pelo, te dan la cara idiota y te guardan el estudio donde nadie lo pueda ver. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes creer que no logramos hacer Juján, Santo Domingo, las principales carreteras, Guayaquil, Naranjal, Machala? Porque era la costa, no le interesaba, y por lo más que insistía, es que falta esto, es que la concesión, es que las bases, que el estudio. No hicimos ni siquiera Ambato-Riobamba. Cuando decía, ¿por qué no amplía Ambato-Riobamba? Que no es necesario que el número de carros por día, no me vas a decir esa tontería, una carretera entre las dos principales ciudades. Pero tú sí decías, un poquito con todo gusto, con todo cariño, porque una de las primeras carreteras que hicimos fue la cuenca Loja y en Hormigón Armado. Así que cuidado, sí, prioridad. Darle prioridad a Loja porque sabía lo que era llegar a Loja, no era ya poco menos que un milagro por ir por tierra a Loja. Muy lejos de mi intención desconocer toda la acción que efectivamente se logró hacer. Pero yo quiero ver las cuestiones con sentido estructural y visión de futuro. Cuando me tocó asumir la alcaldía en 2014, te gané las elecciones. El país ya estaba pues con graves limitaciones económicas. Y sin embargo, se efectuó un enorme trabajo
Por ejemplo, tú ordenaste al Ministerio de Finanzas el aval del Estado indispensable para que pueda el municipio gestionar con éxito ante la CAF el crédito de 57 millones, más las obras de contraparte nacional, tanto para concluir el plan maestro de agua potable, que lo habían abandonado 10 años, como para gestionar el crédito que permita la ejecución de este gran proyecto piloto en el país de regeneración urbana, que al momento de la inconstitucional revocatoria impuesta a Loja, lo dejamos prácticamente concluido. Ese fue un aporte muy importante tuyo. Y aunque los sufridores digan que se resbalan en las veredas o que los focos debían ser de otro modelo, hoy día Loja es absolutamente otra de lo que era y es un ejemplo en el país por el orden e higiene que tenía en sus mercados, en sus espacios públicos bien mantenidos, por el reciclaje de sus desechos sólidos, por haberse atrevido a introducir en el transporte urbano una nueva matriz energética de transporte. Hitos que ahora han sido deteriorados, abandonados por la politiquería concesiva de clientelas electorales. Yo tengo que reconocer este hecho. También debo reconocer todo tu esfuerzo en el tema de la gran infraestructura cultural de Loja. El Teatro Carrión, que hubo que construirlo 2 veces, realmente. El Teatro Bolívar. Vamos a hacer la pausa. Claro, Es que claro. mira, primero los jóvenes que están siguiendo este programa, ojalá haya muchos jóvenes siguiendo, cuando quieran detectar un mediocre, enseguida fíjense en el que critica todo y no ha hecho nada. Claro, el que no hace nada, yo a Moreno, ¿qué hora le voy a criticar si no ha hecho ninguna? Pues no tiene un puesto de alumbrado público. Y se ha endeudado en 3 años, deuda externa 15.000 millones de dólares. Yo en 10 años, 15.000 millones de dólares también. En 10 años, pero sembrando el país de obra. Esto en 3 años, 15.000 millones para financiar la fuga de capitales. Porque la economía es un todo. Por un lado entran dólares, y si no tiene dólares en la economía, que no tenemos, no hay reserva, es porque por otro lado salieron. La fuga de capitales, importar hasta Nutella, ahora quieren importar hasta zanahoria, ¿no? Entonces, jóvenes, manera de detectar a los mediocres, que critica todo y nunca ha hecho nada. Yo prefiero que me critiquen. Como dicen Esmeraldas, los muchachos malcriados solo lanzan piedras al árbol que da fruto. Porque si nos critican, quiere decir que logramos hacer algo. Primera idea. Segunda idea, acuérdense cómo, y en Loja muchísimo, toda esa campaña de difamación para destruir a Correa, para que Correa ya no sea nunca más político, ocupe cargo alguno, le prohibieron ser retroactivamente, dicho sea de paso, candidato a la presidencia. ¿Por qué? Por el peligro que es para ellos, porque le ganamos y gobernamos para el bien común. Entonces, y que sí, que el elefante blanco, que aquí hubo la fallita, que aquí faltó la pintura. Acuérdense el país que encontramos, elefante blanco por todos lados. Edificios vacíos desde la crisis bancaria, abandonados por los bancos. Y todo eso se habilitó. Y por ejemplo, el Teatro de Loja, que era una obra de la prefectura, que tuvimos que derrumbar, creo que el prefecto era el señor Vivar, tuvimos que derrumbar de lo mal hecho que estaba. En vez de ponerme a llorar, echarle la culpa, porque nos pusimos a trabajar. Y hoy Loja tiene el mejor teatro del Ecuador, como lo merece de sobra, por ser la capital cultural del país. Y luego el Teatro Bolívar, recordarás tú. El Teatro Bolívar, que con el aporte realmente es un teatro precioso. A mí me gusta más, inclusive, que el Teatro Sucre. Bueno, será el amor a Loja. No sé si... Tiene historia. Son... El Teatro Bolívar. No te escuché. Es gemelo. Gemelo, sí. Sucre. Tiene una historia prácticamente paralela con la del Teatro Sucre de Quito. Entonces se lo restauró, se lo puso en marcha. Y esa gran iniciativa, recordemos contigo, cuando me visitaste por primera vez el 14 de agosto del 2014, y la gran pelea que había ahí con la gobernadora que no quería que yo te reciba en la puerta de la ciudad. Entonces te recibí en la puerta de la ciudad. ¿Quién era la gobernadora? Una señora Ojeda, algo así era, no me recuerdo el nombre. Y bueno, entonces, pero era la pelea pues de Alianza País, que ya había hecho mayoría en el Cabildo para bloquearme a mí, ¿no? Entonces tú dijiste, no señor, yo tengo que ir, anfitrión, aquí es el alcalde, y el alcalde dice que me va a recibir en la puerta de la ciudad, yo voy ahí. Entonces fuiste tú ahí, y te entregué, recordarás tú, una alforjita, que tenía en el un lado la plataforma cultural y en el otro lado la plataforma productiva. Porque queríamos decir que con la plataforma cultural, que nuestra fortaleza
podríamos fomentar el turismo, para fomentando el turismo, fomentar los otros sectores de la economía y por tanto la plataforma productiva, solventando el problema del aislamiento, de la falta de comunicación, de Loja, tanto de comunicación aérea, vial, como comunicación digital, que es otro de los grandes problemas. Aquí tenemos una de las universidades más grandes en América Latina en cuanto a educación a distancia, pero tenemos un internet pésimo, costoso, se puso la fibra óptica, eso no está funcionando bien, toda esta cuestión de la comunicación digital. Con estadísticas, cómo mejoramos, lo que mejoramos en profundización de internet es impresionante, impresionante. Miles de kilómetros de fibra óptica, mayor velocidad, menor costo, comparen, ¿eh? De hecho, somos los países con mejor infraestructura de internet de toda la región. Pero hay que superar todas estas codicias de estas empresas que realmente abusan. Es el caso, Sí, por supuesto. No. El Estado debe regular y controlar. Este Estado es cómplice ahora. O sea, no el Estado, el gobierno que administra el Estado. Es cómplice de esos abusos. Cada plataforma quiere tener sus propias claves, sus propios decodificadores. Para tú entrar ahí tienes que poner un password diferente. Chato, nosotros incluso hicimos una ley para que en el caso de celulares, si te cambiabas de porta, ¿cómo se llama ahora? Claro. ¿Cómo se llama el otro? Bueno, Movistar. Claro, y Movistar. A Movistar, conserves el número de teléfono. Porque así eso no les contaba, porque ese era otro negocio. Como este negocio. Se cambia de proveedor, pierde su número de teléfono y nadie podía cambiarse. Fíjate, aquí a mantener. Y ahí me acordé de otra cosa, Chato. Me acordé de otra cosa. Claro que cuando tienes 10 años de gobierno, algo te tiene que salir mal. Por ejemplo, Tame no logró enderezar y perdió mucha plata. Pero ya perdía plata, no es ser un desastre. Tratamos de enderezarlo, ¿no? Lo que pasa es que antes no tenían ni y no se daban cuenta de lo que perdían. Pero acuérdate de Allegro, ¿te acuerdas de Allegro? Fue la empresa de celulares del Estado. Y yo la encontré con una pérdida acumulada de $200 millones. Y lo que hicimos fue ya liquidarla y seguir adelante. Pero aquí lo que hacen es propaganda con esas cosas para decir que tu gobierno fue absolutamente inepto y inútil cuando los inútiles son ellos, ¿no? Entonces siempre vas a encontrar problemas. Lo que hay que hacer es resolverlo y seguir adelante. Si solucionamos el problema del mundo, tenemos que solucionar el problema de las comunicaciones. Y para eso hay que crear una gobernanza mundial. El derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la comunicación son derechos humanos básicos, fundamentales, que no pueden convertirse en negocios en manos de la codicia de gente que se inventa el cuento de actualizaciones, que se invente uno de otro cuento para que entonces tanto el hardware que denominan los equipos se desactualicen, tengan que comprarles nuevos. Es decir, estamos en manos de un negociado permanente. Y lamentablemente CNT, lejos de haberse convertido en el competidor efectivo frente a Movistar y a Claro, más bien parece que por ahí se filtran ciertas influencias y entonces se mantiene CNT agachadito, ¿no es cierto?, sin competir efectivamente, como lo hacía el Banco de Fomento con el otro sistema bancario. No era posible que el Banco de Fomento se convierta en el gran banco porque entonces dañaba el negocio de los otros y eso atentaba políticamente. Entonces estamos sometidos, todo este aparataje tenemos que realmente revertirlo. Estamos enteritos de tener que trabajar todavía en todas estas cosas. Bueno, yo te decía, entonces, logramos ahí en esta puerta de la ciudad entregarte esa plataforma y tú sacaste adelante la experiencia que habías acabado de tener al visitar con tu familia en el verano, en junio, julio, habías visitado Aviñón en Francia y habías visto el famoso Festival Internacional de Teatro de Aviñón. Y entonces me dijiste, Chato, acabo de venir visitando esto y aquí en Loja, recogiendo lo que tú me dices de la plataforma cultural, vamos a poner aquí en Loja, en la capital cultural del Ecuador, el Festival Mundial de Artes Vivas, que será todos los años en Loja. Iniciativa que yo la cogí realmente con un júbilo extraordinario y nos pusimos a trabajar contigo en esto. Yo recuerdo... Es que se daba la feliz coincidencia de que íbamos a inaugurar también el Teatro Benjamín Carrión. Claro. Entonces, con tremendo teatro, y queríamos hacer un festival internacional en Ecuador, bueno, todos los factores estaban dados para que sea en Loja. Teatro nuevo, maravilloso, tradición cultural, maravilloso. Ahora, Chato, como nos están escuchando los lojanos, ya, tú puedes dar testimonio, ¿cuánto tuvimos que luchar por el centralismo? No querían que vaya a Loja. No se imaginan
todo el boicot que sufrí. Y lo lograron parcialmente, ¿eh? El camino a Loja, para dar un poco a Manabí, a Esmeralda, porque no, ¿cómo le vas a dar todos esos recursos a Loja? No entienden las cosas. Rafael, pero además, perdona, sí. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa en la grabación para poder continuamos en participar de esta iniciativa. El alcalde ha salido con mucha alegría, ¿no? El actual alcalde, el ingeniero Bailón, a decir que se suspende el festival. Cuánto gusto tener que suspenderlo, ¿no? Que se suspende por culpa de la pandemia, ¿no? Por culpa de la pandemia. Pero yo creo que mantener la regularidad de este festival es fundamental para poderlo promover, para posesionarlo a nivel internacional. Y me ha surgido la idea y lo estoy tratando de difundir. He hablado con el rector de la UTPL, con los funcionarios de cultura de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es de las universidades que tienen la mayor extensión de enseñanza a distancia en América Latina. Entonces ellos son realmente en esto muy importantes. He hablado con Ricardo Dueñas ha ofrecido dar todo su apoyo y busquemos conexiones internacionales para hacerlo este año al festival virtual, digital. Como he visto algunos festivales, veo por ejemplo que el de Caracas lo hicieron digital y tuvo su buen éxito, porque además como digital se difunde más a nivel internacional. Y como que preparamos el siguiente festival, el del 2021, que ya debería ser, este sí, reforzado. Entonces, en este sentido, quiero pedirte tu opinión, tu experiencia en esta materia en Europa, tus conexiones, para ver cómo podríamos. Por cierto, tiene que liderarlo el municipio, o sea, ni modo. Así como en Aviñón lidera el municipio de Aviñón, aquí tiene que ser el municipio el que lidere. No quiera el alcalde, tendrá que entender, pues el alcalde tiene que cumplir también lo que la comunidad le pide, ¿no? Entonces estamos en un municipio participativo que ojalá escuche el criterio de que esto no hay cómo interrumpirlo así muy alegremente, porque romper esa continuidad hace un daño tremendo en un festival que es periódico cada año. Perdón. No estoy seguro si el Festival de Aviñón lo organiza el municipio, lo fundó Jean Villard allá hace más de 70 años, ¿no? Y sí tiene mucho apoyo del Estado. Pero en todo caso, contextualicemos un poco el problema, para que vean por qué se hacían las cosas, cómo había visión de largo plazo. Se instalaron algunas cosas y la mediocridad no la entendió. Por ejemplo, el festival, el Campeonato Mundial de la Hornada, el Campeonato Mundial del Encebollado, para promocionar la cultura gastronómica, la comida ecuatoriana. ¿Qué posicionada está la comida peruana? Y con todo respeto a Perú, yo creo que tenemos mejor comida que Perú. Más variedad, cosas más ricas. Pero no hemos sabido promocionar nuestra cultura gastronómica, nuestros platos. Lo suspendieron, ¿ya? Nunca quisieron hacer el Festival de Arte Viva en Loja. No es un esfuerzo aislado. Se lo hizo en Loja aprovechando el teatro y Loja por su tradición cultural. Pero esta es parte de toda una visión de desarrollar la industria cultural, que es una industria sin humo, donde se requiere gran talento humano, lo mejor tal vez del ser humano, y que puede dar grandes ingresos. Por ejemplo, en Estados Unidos, por supuesto hay Hollywood y todas esas cosas, pero puede ser 11, 12% del Producto Interno Bruto la industria cultural, pero hay países como Argentina, creo que Argentina que está en 11%, tal vez estoy confundiendo un poco las cifras, y Estados Unidos un poco menos, pero hay países donde 5 o 6%, ¿cuánto será? No llegará ni el 1%. Entonces esto era parte de todo un plan, la Universidad de las Artes, para profesionalizar el sector cultura, organizar conservatorios, todo aquello que era un verdadero desastre, ¿no? Impulsar la parte editorial, libros, e impulsar museos y todo aquello, artes vivas. Y para eso se hizo el festival, un festival internacional. Nunca quisieron que se Loja, nunca, por favor. Chato, tú fuiste testigo de esto. Así es. ¿Cómo tuviste que luchar con gente de mi propio equipo? El centralismo. Indignado, porque cualquier descuido daban marcha atrás. Hasta que a mi espalda también hicieron el camino a Loja para repartir un poco de presupuesto, porque dijeron que era mucho para Loja. Entonces, para darle a Manabí, Esmeralda, y así se diluyen las cosas. Con todo cariño para Manabí, Esmeralda, donde hicimos otra cosa, ¿no? Pero había que concentrar los recursos en Loja. Y precisamente como sabía que ese centralismo quería acabar con el festival, antes de salir del gobierno, dejamos asignadas las producciones del año 2017 y 2018, que la ganó Ricardo Dueñas, que también hizo la del 2016. Los festivales internacionales, las productoras, tienen contratos por 5 años, 8 años, largo, mediano plazo, porque tienen experiencia. No es que, a ver, este año lo haces tú, el próximo año lo hace el otro, se va acumulando experiencia. No te imaginas todas las tonterías que dijeron, ¿no? Por supuesto, corrupción, tonterías. Demuéstrenlo.
demuestro si yo he aceptado un almuerzo gratis de parte de Ricardo Dueño, de quien sea, ¿ok? Pero en todo caso, después vino, ¿cómo se llama el cantautor que está ahora? Ya me olvidé, de ministro de Cultura. Ah, Juan Velasco, hijo de... Supuesto, y como siempre hablando idioteces, ¿no? Que porque había sobreprecio. ¿Qué sobreprecio? Lo que pasa es que usted también puede reducirlo a $50,000 y hacer un festival de kermés de barrio. Depende del estatus que le quieran dar. Si quieren un festival internacional, tienen que hacer promoción internacional. Tienen que contratar grupos a nivel mundial, ¿no? Yo también puedo reducir, ya te digo, a $50,000 el festival y traer los lagarteros de Luque y 6 de marzo en Guayaquil, pues, ¿no? A que toquen unos pasillos ahí. Entonces, pero se dice cualquier tontería. Nunca quisieron ese festival y creo que ya han logrado su objetivo. El festival 2019 fue terrible por la reducción del presupuesto, con esa mentalidad, ¿no? Haciéndonos creer que ellos eran los que estaban haciendo lo correcto y nosotros habíamos hecho lo malo, sobreprecio del festival. No, depende pues a qué nivel lo quieran hacer. Ellos le hicieron $1,5 millones, se lo pasan a $500,000 y ahorrarse $1 millón más. Pero si solo contrata grupos de Loja y de Zamora y de Azuay y algunos del norte de Perú. Entonces, no nos dejemos engañar por esas cosas. Qué lamentable. O sea, lo primero que van a luchar por el festival, y mira la situación del país. Para algo como el festival, tuvieron que hacer una ley que la promocionó Verónica Arias para que no se le llevaran el festival a Loja. Para que no sentado eso, claro. Pena que hasta para esas cosas tengamos que hacer una ley, porque no tiene sentido una ley para un festival. Son por las circunstancias que vive el Ecuador. Pero también qué sorprendente, cuando yo de alcalde debería estar luchando, rezando, prendiendo vela a todos los santos para que se solucione lo de la pandemia y poder hacer el festival en noviembre. No, lo primero que hizo fue el alcalde de Loja, se suspende el festival. ¿Por qué? El primer recurso, no el último recurso. ¿Qué pasa si después de 2 meses se encuentra una vacuna para la pandemia? Ya suspendieron el festival. Todavía falta para noviembre. Debieron esperar. Es porque no quieren hacerlo y qué lástima. Entiendo que el centralismo no quiere hacerlo. No entiendo que representantes de Loja no quieran hacerlo, porque debieron defender hasta el último. Tampoco podemos ser irresponsables. Si la pandemia sigue, se suspende el festival. Bien. Pero todavía falta, estamos en mayo, falta junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses. Y ya tomaron la decisión de suspenderlo. Entonces duele muchísimo. Mira, yo no comparto mucho lo del festival, no tengo experiencia, pero obviamente no es lo mismo con un festival de arte viva presencial, con todo ese espíritu que se vivía. Queríamos hacer que la cultura sea espontánea, que se viva en las calles. Es lo que se llama en Aviñón el Festival Off y el Festival In. El Festival In es el oficial con 3, 4 grandes obras de teatro, conciertos de sinfónica, y el Off es todo el mundo, el artista callejero, los músicos, los teatros de bolsillo, y hay mucha espontaneidad. Eso lo logramos. En el 2016 fue un éxito total el festival. Sí. Fue el único que estuve. Era una maravilla. Uno se sentía en otro mundo. Recorría las calles de Loja y veía a la gente dibujando en las calles, pintando en las calles, con tiza, en las aceras, en el asfalto, una verdadera obras de arte. Los artistas populares. Hicimos campamentos para los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Pero por Dios, no permitamos que nos destruyan la patria. En lugar de irse a Punta Cana, en República Dominicana, como viaje de fin de año, de fin de colegio, vayan a Loja, el Festival de Loja. Eso hicimos con el Liceo La Condamine y con otros colegios. Hicimos con los estudiantes de la Universidad de las Artes. Y que lleguen a campamentos, fueron al parque. ¿Cómo se llama el parque que tiene? Jipiro, el parque de Jipiro. El de la diversidad cultural. El campamento, son experiencias inolvidables. Yo conversé con esos jóvenes, estaban maravillados, no había uno insatisfecho, es decir, increíble. Y estuve en las obras donde estaban esos jóvenes y me di cuenta cómo estaban cautivados por el arte. Y eso lo forma. Todo lo echaron al tacho de la basura. Es increíble. O sea, Moreno pasará a la historia como el ejemplo de cómo destruir un país en 3 años. El rey Midas al revés. Todo lo que tocó lo destruyó. Pero lo que sí sorprende es que el alcalde de Loja, en lugar de defender hasta lo posible, tampoco podemos ser responsables, hasta el último minuto del festival, lo primero que hizo es, no, suspendamos el festival. Me recuerdan a aquellos que no quieren elecciones. Pagaron deuda a tiempo porque no se puede romper la normativa, cómo quedar mal con los acreedores internacionales. Pero muy sueltos de hueso, rompen la Constitución diciendo suspendamos las elecciones. Y primerito suspendamos las elecciones, porque no quieren las elecciones, porque saben que van a perder. Entonces, nos tratan de embaucar en esta emergencia.
proponiendo cosas que siempre han buscado y que al menos hasta este momento no son necesarias. Todavía falta para noviembre y podemos evaluar si se hace o no se hace. O sea, sería lo conveniente mantener la posibilidad de que se pueda ejecutar presencial hasta noviembre si se logra la vacuna, si el manejo de la vacuna no entra en juego, los negociados. O si se controla la epidemia. Farmacéuticas. Bélgica ya está prácticamente en su vida normal. Si la curva epidemiológica, como se llama, ya es descendente, es decir, ya son más los casos sanados que los nuevos contagiados, porque quiere decir que se puede aislar el virus, que hay buena capacidad de respuesta. Pues hay que ver cómo van las cosas. Pero no, primerito, suspendamos elecciones, suspendamos festival, vendamos empresas públicas. O sea, perdóname, como dicen los jóvenes, entucarnos el neoliberalismo con el pretexto de la pandemia. Claro. Ahora, la verdad sea dicha, yo recurrí a esta alternativa desesperada de ver la forma de, porque vi lo del Festival de Teatro de Caracas que lo hicieron digital, vi también un festival que hizo la OMS digital muy interesante, desde tu hogar, algo así se denominaba, que lo pasaron en los canales de televisión. Entonces hablé con Ricardo, hablé con el rector de la UTPL, con los directores de cultura de la universidad, para que ellos le propongan al señor alcalde. Y que si pues no hay cómo, porque la pandemia lo impide, entonces hagámoslo este año digital como un medio de promoción internacional, ¿no? Para que entonces el 2021 sí entremos ya debidamente posesionados a la ejecución reforzada de un festival que estuvo interrumpido medianamente por el problema de la pandemia. Bueno, entonces esto es lo del festival. Si algo nos puedes ayudar con Ricardo. A la orden, pero creo que todavía hay que esperar para tomar una decisión, aunque el alcalde ya la tomó. Sí, y la prensa en primera página, porque como tienen prensa para eso, primera página, Albricia Zamora Chinchipe. ¿Están contentos que haya suspendido el festival? Mezquindad política, pura mezquindad. Algunas veces uno se pregunta, ¿para qué luchar tanto? ¿Tú sabes cuánto tuve que enfrentar? ¿Con cuánta gente tuve que disgustarme? Mi propio ministro. Inclusive lo de Tame, cómo Tame comenzó a boicotear los vuelos y todas esas cosas. Recuerdo toda la pelea que tuvimos que dar. Para lograr el festival para Loja, para que las propias autoridades de Loja digan, no, lo suspendemos. Y bravo. ¿Por qué? Porque es contra el Chato, es contra Correa, es contra Loja, entendamos, y contra el país. Porque esto es desarrollar la industria cultural, que es una de las grandes áreas donde tenemos posibilidades. Si te contara la experiencia que tuve la noche en que cantó Soledad Pastorutti, que tú no pudiste estar porque lo estaba recibiendo allí Ping, que armamos el castillo más grande del mundo, la Torre de San Sebastián tiene 35 metros de alto, la vestimos de juegos de bengala, de luces de bengala, para tocar la obertura 1812 de Tchaikovsky, que es un canto a la libertad, para que el momento en que suena la marsellesa, se echan al vuelo las campanas, revientan los cañones y se incendia la torre pues toda, ¿no? Que era una maravilla, se llamábamos nosotros la coreografía sinfónica de la libertad. Vas a querer creer que un señor coronel Trejo, que había sido amigo de la diputada esta Yanine Cruz, después supimos el tema, vino acá y les decomisó todos los juegos artificiales porque no habían conseguido permiso de no sé quién y no sé cuánto. Eso no lo han hecho nunca, pero lo hicieron para boicotear. Y cuando lo llevaban preso al señor que montó todo el armazón de la torre, decía, con esto le fregamos la fiesta al Mashi y al Chato, más o menos, ¿no? Y eso gente que lamentablemente es de la fuerza pública. ¿No? Así es. ¿Cuándo vino Soledad? ¿En el 2016? El primero, pues ella fue la que inauguró en la Plaza San Sebastián, pues. Yo soy un admirador de Soledad, canta precioso. Pero yo estuve en ese festival y el ambiente era mágico. Tú solo te fuiste un día. Gente que en Loja era mágico. Como mágica eran las noches culturales, que creo que le hacían los jueves. Los jueves, ya lo suprimió Bailón. Sin más. Él dice que... Preciosa, en la plaza, perdóname, el Alzheimer ya me empiezo a olvidar, Plaza Bolívar era. En la plaza de San Sebastián. Que de San Sebastián. Es la plaza más linda de todo. Además que esa plaza es preciosa, ¿no? Con las casitas esas tradicionales, pero el escenario, las luces, era mágico, eso era mágico. Ya, pues él suspendió los jueves culturales. Y la gente de turismo y la prensa le encubre todo, porque todo le encubren, ¿no? Tienen prensa comprada. A mí me decía un radiodifusor cuando le pedí que me deje ejercer el derecho a la réplica. Me dices que a mí me contratan en combo, el prefecto y el alcalde, ¿no? Contratan en combo. ¿Y qué consiste el combo? Consiste en que
no solo yo tengo que alabar lo que ellos hacen, encubrir lo que ellos dicen, sino que además tengo que bajonearlo a usted e impedirle que usted intervenga y participe. Tengo que excluirlo a usted de la comunicación. Es el contrato en combo de la comunicación colectiva, de la libertad de prensa. Cada vez que escribo una nota editorial que toque algo municipal, inmediatamente les tienen que suprimir ese párrafo porque tienen controlado totalmente el tema de la prensa. Pero bueno, vamos a otro tema muy importante que toca con la vialidad. Tú sabes, Rafael, que si algo es importante para Loja y la región sur, si tú ves un mapa del Ecuador, te das cuenta que la región sur es un enclave rodeado de territorio peruano, ¿no? Es la construcción de esta vía que contigo la promovimos en el Gabinete Binacional de Jaén. ¿Recuerdas tú que manejaba el carro Humala y yo había creído que era chofer? Ahí en Jaén. Entonces, claro, así fue, él manejaba el carro, el que ibas tú, yo creía que él era el chofer. Entonces fue en Jaén, y ahí en esa reunión, tú, de una manera tan brillante, expusiste cómo aquí donde los Andes se agachan, donde hay la menor distancia entre un puerto marítimo del Pacífico, que es Puerto Bolívar, porque ahí no hay que andar gastando decenas de millones de dólares en drenar esteros para que luego los esteros otra vez estén asolvados. Ahí hay una fosa natural detrás de la isla de Jambelí. De Puerto Bolívar cruza los Andes, donde los Andes se agachan, y hay la menor distancia entre ese puerto marítimo del Pacífico y el punto más occidental de alta navegabilidad del Marañón, que es lo que antes llamábamos nosotros Puerto América o San Francisco de Borja, en la orilla izquierda, pero que los peruanos, por razones de prevención, lo pusieron a la otra orilla en el acuerdo de paz, y me tocó estar en las negociaciones del acuerdo de paz, y lo pusieron en la margen derecha llamándole Sara Meriza, que era el punto de comercialización. Tú expusiste brillantemente eso ante el gobierno peruano. Recuerdo la reacción del ministro de Obras Públicas del Perú. ¿Por qué no nos dijeron antes ustedes esto? Te acordarás tú, un señor Gallardo. Y la razón era pues porque el centralismo no ha querido nunca oír hablar de la construcción. La razón era porque me parece que ese es el quinto eje. El quinto eje. Y tenía otro trazado. Claro, que subía a dar a Cuenca, iba a Puerto Morona, para bajar en una carretera por el Valle del Santiago, que era, como tú bien lo definiste, un verdadero ecocidio. Eso te iba a decir, era un ecocidio, ¿no? Técnicamente era muy difícil, tremendamente costoso, pero sobre todo se destruía media selva. Entonces no tenía sentido. Y no lo iba a hacer Perú. Y en buena hora que no. Ellos dijeron que no lo van a hacer. Frente a eso dijimos, mejor este trazado, ¿no? Directo, ¿no? El sur del país, Machala, Puerto Bolívar, Loja, a Sara Meriza. Eso se acordó. No lo aceptaron. Se acordó en Jaén, pero suele que hacen una reunión en Macas. Tú ya no estabas de presidente. Y en la reunión de Macas archivan el asunto otra vez. Cuando yo les pregunto a los peruanos qué pasa, me dicen, pues ya, eso no es cosa nuestra. Es cuestión ya de... No tenemos gobierno, Bolívar. O sea, este tipo es enfermo. Enfermo. ¿Qué buscó? ¿Para qué nos engañó? Por último, que nos engañe, nos traicione, pero quiere hacer algo, al menos por dignidad, para pasar a la historia, algo, ¿no? Estamos ahora ya... No le importa el país. Creo que llegó solo para ganar el sueldo, bueno, no quiero entrar en cuestiones... Tanto deshojar margaritas, Rafael, en la cuestión minera. La foto, esa cosa. Pero mira, porque también acuérdate el canal internacional de Zarumilla, en Huaquilla, invadido por comerciantes informales por pseudo bodegas que lo que hacen es traficar gas con Perú, con Ollantaytambo, ¿no? Que felizmente tiene rasgos como los latinos. En buena hora es buen representante de los pueblos, sobre todo andinos. Quedamos en hacer un parque lineal y del otro lado también, pero siempre nosotros nos adelantamos. ¿Cuánto costó reubicar a los comerciantes? Liberamos eso. Empezamos a hacer el parque lineal. Cambió el gobierno, vino Pedro Pablo Kuczynski, dijo, no nos han pedido permiso, y lo que hace el gobierno ecuatoriano, en lugar de defender nuestros intereses, ya perfecto, y pararon la obra. La obra está parada. Ya regresaron los comerciantes informales a invadir la ribera del canal. O sea, no le importa. No porque la informalidad es la manera de cómo convertir la pobreza de la gente en materia prima para esta forma perversa de hacer política, que es el populismo, sea de izquierda o de derecha. Es una forma perversa de hacer política.
es ejercer filantropía con fondos públicos, cuando la única política social que tiene sentido es incorporar a todos a la actividad productiva en términos de competitividad global, porque lo demás... Pero no le importa Loja, no le importa el oro, no le importa la gente, no le importa el país, porque esa es la puerta de entrada para el país en la costa, con el Perú. Entonces nosotros pusimos mucho énfasis para que la puerta de entrada, el nuevo puente en Macará, anda a ver San Lorenzo, el tercer eje vial con Colombia, que era el puente hacia ningún lado, para guerrilla, para narcotráfico, cuando era tan obvio ir al Ministerio de Obras Públicas y sacar los planos. No hizo eso la prensa corrupta, sino que repitió la mentira de Moreno. Pero en todo caso, hicimos un gran esfuerzo para desentar las entradas a nuestro país. Y los colombianos operados se quedaban sorprendidos, porque pasaban del otro lado de la frontera y veían carreteras de primer nivel, servicios extraordinarios. Pero acá no les interesa nada, no les interesa ni su propia patria. Así es. Fíjate tú que el Valle del Cenepa es un valle drenado, pues, donde se puede hacer una carretera en bajos costos. Ya prácticamente tenemos la vía construida desde Puerto Bolívar hasta Pachicutza en el cruce de la Cordillera del Cóndor. Que la Cordillera del Cóndor es una joya de la biodiversidad, perdónenme. Que está llena de minas, claro, de minas de explotación minera, pero no minas militares. Pero el asunto es que querían que no se toque eso. Se inventaron un montón de cosas, pero al fin el Perú ya les dijo, claro, yo no voy a gastar miles de millones de dólares en hacer una carretera encima de un pantano, que es un verdadero viaducto, para llegar arriba hasta Puerto Morona, porque hay que dar la vuelta por Cuenca para ir a Pozorja. No, señor. Nosotros estamos dispuestos a hacer la vía, como se acordó en Jaén, que viene de Puerto Bolívar, Loja, Zamora, Cenepa, Santa María de Nieva, Sarameris, con 480 kilómetros. Tú en 10 horas pones un contenedor que viene de Hong Kong en el centro del continente iberoamericano, centro que no tiene por qué quedarse sin aprovechar sus recursos, ecológicamente hablando, porque hay el plan de internacionalizar, dice la Amazonía. No. También era el eje Manta-Manao, acuérdate, lo mismo que hicimos hacer otro invento. Manta-Manao, Puerto Providencia, pero esta gente no tiene visión. Yo me fui a Manaus. ¿Para qué buscaron el poder, Dios mío? Para destruir todo. Te cuento que... ¿Qué tienen en el alma? ¿Qué tienen en la cabeza? Lástima que yo ya me fui como alcalde revocado, pero ya me fui a Manaus, porque estaba invitado a las autoridades de allá, y ellos mismos me dijeron a mí. Yo fui a Zona Franca de Manaus, Soframa, y ahí estaban las autoridades de Manaus. Entonces ellos dicen que eso de Manta Manaus es un cuento, una historia, que seguramente tiene por objetivo marear, ¿no? Distorsionar las cosas. Estoy de acuerdo, pero perdóname, si pasamos haciendo años de estudio, tenemos las carreteras hasta Manaus, ya está el puerto ahí, se ha exportado, pero no quieren impulsarlo. No. Hay exportaciones de Puerto Providencia a, no sé si llegan a Manaus, pero por lo menos llegan a Perú, Colombia. Que llegara a Iquitos fuera bueno, pero no. A Iquitos tú sabes todos los problemas que tiene, ¿no? Trate de promocionar la parte sur en detrimento del norte. No. Yo tengo un profundo sentido no solo de patria ecuatoriana, sino de patria iberoamericana. Eso sí. Si me manda Maná está totalmente equivocado, por el contrario. Se ha hablado siempre de ese eje, no el eje Puerto Bolívar, Loja. Bueno, no lo ha hablado mi gobierno. Está en el plan de infraestructura básica para toda América Latina hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, bueno, quedemos en esto. Que fomenten todas las vías interoceánicas que quieran, inclusive una que el Perú quiere pasar por encima de la cordillera de los Andes y llegar a no sé dónde, pasando por Bolivia. Hagan todas las vías interoceánicas que quieran, pero no la nieguen, no la impidan, no la obstaculicen. La construcción de la vía más corta, de mejores características, que unifique un puerto marítimo del Pacífico con el punto más occidental del sistema de alta navegación intermodal Marañón-Amazonas. Que no impidan lo posible y hagan todo lo imposible que quieran hacerlo. No importa que lo hagan, pero no impidan lo que es posible hacerlo y hacerlo ya y pronto. Porque en el Perú lo que falta de construir son unos 60 kilómetros entre el paso de la cordillera del Cóndor de Pachicutza y el municipio de Cenepa. No hay más. Y ya estamos ahí. Tú me reclamas a mí, chato, como si yo fuera el presidente. No, es que bueno, yo soy testigo de la forma tan patriótica, extraordinaria. Estamos todo planificado, diseñado, aprobado por Perú. Así es, totalmente. No, entonces, pero una partecita de esta vía, Rafael, y aquí quiero concluir lo de Loja, fue este tramito de 30 kilómetros que unifica la ciudad de Loja con su aeropuerto. Tú recordarás que yo no bien llegué al municipio del año 2014, te mandé un memorándum
lo tengo aquí presente en mis manos, en el que te expongo la necesidad de construir una vía de 4 carriles que permita que Loja se conecte con su aeropuerto. Yo te decía, Quito tiene 5, Loja que tenga unita, te decía yo, por lo menos una, porque basta un camión de estos de cargan ladrillos de Catamayo a Loja para que se formen colas de 30, 40 carros, y lo que se puede recorrer en media hora hay que recorrerlo en 1 hora, ¿no? Y es el aeropuerto de la ciudad de Loja, aunque esté ubicado en el cantón Catamayo. Entonces, hacer esa vía de 4 carriles, que es parte del tramo de la vía interoceánica Puerto Bolívar-Sarameriza. Es el cuello de botella más grave, más difícil que hay, el cruce de Catamayo a Loja. Ya de ahí lo demás es más fácil hacerlo. Entonces, se pidió esto, tú ordenaste al Ministerio de Obras Públicas que haga los estudios. El Ministerio de Obras Públicas hizo los estudios, pero no los recibía. Y no los recibía porque no quería poner en el POA anual los fondos para hacer la vía. Entonces, el pretexto es que no los recibía. Que le faltaba esto, que le faltaba el otro, que le faltaba allá. Ya estábamos por el año 2017 terminando el periodo y recuerdo haberte reclamado, por favor, veamos la manera de solventar el problema de la vía Loja-Catamayo. Entonces tú me dijiste, bueno, midámosle a Loja con la misma vara que se le midió a Quito para la ruta viva que integra la ciudad de Quito con el aeropuerto de Tababel. Entonces voy a ordenarle al ministro de Obras Públicas que te delegue la competencia al municipio de Loja para que tú gestiones los recursos con el gobierno que venga. En ese entonces nosotros queríamos que gane Lenín, ¿no es cierto? Pero así hubiese ganado Lazo. Había pues lo que dice la Constitución de la República en el artículo 273 y el COTAD en el artículo 192, que manda que delegada una competencia, el gobierno central tiene que obligatoriamente poner los recursos que financian esa competencia. Ese fue el sentido de este famoso acuerdo que lo firmó Boris Córdoba por orden tuya, ¿no? En el cual se determina que se delega la competencia al municipio de Loja. Llegó el siguiente gobierno, ya estaba de alcaldesa encargada una señora que fue de mi partido, pero que traicionó igualito, y peor todavía. Y la señora recibió una carta del subsecretario que le dice que da por terminado el convenio. Como si un subsecretario de Obras Públicas puede dar por terminado un convenio de delegación de competencias. Y el actual alcalde, igual que lo que pasa con el festival, feliz de la vida, dice sí, que ya no está vigente el convenio. El gobierno que no está vigente, toda la farándula política y la prensa de Loja que no está vigente, y que le reclaman a Moreno que haga de 4 carriles. Por ahí que van a ser de 3 carriles, comienza la discusión, pero este convenio está absolutamente vigente. Yo he pedido la intervención de la Procuraduría del Estado para que se determine que este convenio sigue vigente y que el gobierno central, esté quien esté en la presidencia, esté en la obligación de poner los recursos. Si no los tiene, dé el aval del Estado, el aval soberano, para conseguir un crédito. Yo ya estaba consiguiendo un crédito de China, que lo daban a menos del 2% de interés anual, a 25 años plazo, porque a ellos les interesa a los chinos hacer este paso de Loja a Catamayo, también para el tema minero, porque ya este rato por fin estamos sacando ya mineral y es necesario que no se metan los camiones en la estructura urbana de Loja. Pues aquí han sido capaces, Rafael, de por hacerme daño a mí, hacerte daño a ti, para decir que no hemos enfrentado los problemas de Loja, decir que este convenio que tú lo ordenaste, que está vigente, que no está vigente y que por tanto, como no hay plata, entonces ahí queda la carretera Loja-Catamayo como está. En esa situación estamos. Perdón. ¿Qué puede hacer? ¿No? Ya tiene que reclamarlo lojano al gobierno. Algo bien. Tenemos lo que ponte a ti, dice lo que pude, he tratado de hacer justicia, atender a todos los rincones de la patria con equidad. Loja recibió mucha inversión, ¿no? Ahí está ese proyecto eólico, ahí está la vía interbarrial, le llamaban, ¿no? Claro, la vía de integración barrial, claro. Integración barrial, está el Milenio, ¿verdad? No, Valdivieso, precioso. Pero no pude hacer todo, en 10 años no se puede hacer todo, ya debió continuar el siguiente gobierno. Y arreglamos el aeropuerto, ¿no? Bueno, chato. Tenemos, Rafael, que lograr esto para concluir, lograr unir las fuerzas progresistas. Se ha creado un frente mundial que está catalizado por Noam Chomsky, ha habido ya una reunión, yo también he mandado mi mensaje tratando de integrarme a esto
para formar este gran frente progresista que nos permita realmente pasar de este pantano horroroso en el que hemos caído, ¿no? Y poder entrar en una etapa en la que podamos volver a tener patria, en la que podamos realmente darle al país un desarrollo con equidad territorial, que es la base de la equidad económico-social. Un abrazo para ti. O sea, te perdón que sonría, lo que pasa es que tienes que ver bien en Progressive International, se llama en inglés, y yo soy miembro del Consejo Asesor de Progressive International. El que coordina es mi buen amigo Yanis Varoufakis, pero también está Noam Chomsky con nosotros en ese consejo. Y también tenemos a nivel regional el Grupo de Puebla, que está funcionando bastante bien, ¿no? Con expresidentes, presidentes actuantes como Alberto Fernández, ex cancilleres, candidatos presidenciales, gente de muchísimo nivel. Sí, hay que unir la fuerza, y más que progresistas, patriotas, latinoamericanistas, porque lo que se ha hecho, ya vamos allá, izquierda, derecha, es maldad, es enfermedad del alma. Cocina de inducción. Es de derecha, de izquierda, buscar la eficiencia, evitar la contaminación, que no exploten los cilindros de gas y la gente no se nos muera. ¿Por qué lo suspendieron? O sea, solo para destruir lo que hizo Correa. ¿Okay? Entonces, odio. Ya no es cuestión de izquierda o derecha. Entonces, hacer un llamado a todos los patriotas, a la gente que siente todavía la patria, y la patria grande, para reconstruir lo que esta gente destruyó y seguir adelante, para encontrar por fin el tan anhelado desarrollo. Muchísimas gracias, Chato, y un abrazo a toda Loja. Un abrazo para ti y toda tu familia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la atención dada. Gracias a ti. Un abrazo. Chao.